Hemos tenido la gran oportunidad de escucharte, de ver hasta qué punto el ámbito de la investigación, la inteligencia artificial y demás está tomando impulso. La innovación también, aunque a veces llamamos innovación a cosas que no tenemos muy claro qué es la innovación, qué es la investigación, pero me gustaría centrar el tema en una reflexión contigo. ¿Qué opinas del desafío que tenemos con la calidad de los datos, la información y la documentación técnica? Todo el proceso de inteligencia artificial, investigación, etcétera, se basa, entre otras cosas, se fundamenta en que tengamos un buen diseño y un buen gobierno y gestión de todo el ciclo de los datos. ¿Cuál es tu opinión de esa situación en el sector sanitario? ¿Qué desafíos tenemos? Porque si el dato de origen no es un dato de calidad, tenemos un problema. Y tú sabes que la gestión y gobierno del dato no es nada mal. Es un tema que lleva esfuerzos institucionales, esfuerzos económicos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, tu experiencia sobre eso? Bueno, la pregunta es... se las trae un poco. Era fácil, ¿no? Ya te dije que era fácil. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Yo voy a empezar quizá por... Se está hablando muchísimo de inteligencia artificial en todas partes y uno de todas las revistas médicas del sector siempre hay un anuncio de que la inteligencia artificial esto es lo otro que soluciona ahí. Pero el problema no está en la inteligencia artificial. Hoy en día, inteligencia artificial se puede hacer fácil por data scientists, telecomunicaciones, ingenieros, etc. Y en esto, mi grupo, que hacemos cosas de esto, tenemos experiencia. ¿Cuál es el problema? El problema son los datos, son la calidad de los datos. Entonces, hay un término en inglés que se menciona mucho en las revistas, que es garbage in, garbage out. Si tú le pones garbage, lo que obtienes entonces es garbage. Y después está el enfermo. El enfermo, a su alrededor, tiene muchísimas fuentes de datos, ¿no? Y estas fuentes de datos no solo todo el dato relacionado con la historia clínica, es decir, el Electronic Medical Record, la historia clínica electrónica, etcétera, la imagen, sino todos los datos que vienen de los pequeños ordenadores que tiene al lado. Entonces, ¿cuáles son? Si vamos a más complejidad, quirófanos intensivos, por decirlo así, tiene bombas de infusión, tiene, pues no sé, máquinas de diálisis, tiene monitores, tiene, en fin, y todos son pequeños ordenadores que generan datos que muchas veces entre ellos no se hablan. Por lo tanto, yo creo que las fuentes de datos son las propias de la historia clínica electrónica, la imagen, el laboratorio, la ómica, toda la ómica, la metabómica, genómica, proteómica, en fin, todo esto. Y después están los datos del día a día, que son la expresión del paciente de una determinada enfermedad que se conoce ahora y se personaliza muchísimo más con todos los datos que tenemos, que son los que he mencionado anteriormente. Entonces ahí está el dato de lo que es la señal biomédica continua, que es la expresión de la enfermedad. Si vamos a esto, para mí los problemas entonces que hay es que la conectividad de todos estos datos, porque la conectividad es una capa agnóstica que va por encima de todos ellos, es decir, es independiente de dónde venga. El dato tiene que ser agnóstico para que después pueda ser utilizado. Tiene que ser interoperable. Interoperable, y esto mucha gente lo llama la data liquidity, el dato líquido y todo. Cuando todo esto pueda ser verdad, entonces ahí se puede construir, porque analítica avanzada, llamémosle inteligencia artificial o lo que sea, porque para validarla, y esto también yo no sé de esto, lo he aprendido de los ingenieros, se tiene que validar no por una cohorte, irá bien para esa cohorte, si los datos están bien, para otra cohorte a lo mejor hay que volver a hacerlo. Entonces, es el futuro sin ningún género de dudas. Yo creo que la inteligencia artificial hoy en día es una ayuda enorme al proceso diagnóstico, por ejemplo, y es una ayuda enorme para entender enfermedades, y es una ayuda enorme para la medicina de precisión y para diseñar lo que se llama ensayos clínicos enriquecidos, ¿no? Que tú ya sabes qué exactamente vas a buscar y no es una perdigonada en muchísimos pacientes que ya hemos visto que esto necesita muchísima más precisión.
Pero para mí el tema sigue siendo que hay distintas fuentes de datos que no están conectadas entre ellas, que no son interoperables, que no se hablan, y para mí este es el reto mayúsculo que tenemos que solventar. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué es por dónde habría que orientar de una manera articulada los esfuerzos, los recursos que están viviendo para ir abordando con éxito y con prisa, porque la inteligencia artificial como tecnologías avanza a unos ritmos especiales y, sin embargo, la parte estructural que tú decías bien en tu presentación cuando estabas hablando de la gobernanza, de las organizaciones, de los elementos y requisitos que son necesarios para que los dos elementos converjan, porque avanzar en una herramienta de la inteligencia artificial no es artificial, es inteligencia humana aplicada a algoritmos. Entonces, el humano está en todas las partes y en el gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo consideras que deberíamos de abordar este tema en el Sistema Nacional de Salud? Con toda la humildad de mi respuesta que pueda tener, yo creo que hay que hacer dos cosas, a mi modo de ver. Uno es un tema quizá más de entendimiento político, regulatorio, administración y lo que sea, que nos oriente y que nos dé las herramientas jurídicas necesarias para que esto pueda ser integrado. Entonces aquí hay un tema de generosidad también, o de pactar entre todos los agentes, de decir, oye, vamos a un repositorio común, que sea para que a lo mejor ya podemos empezar a plantear para qué, para contestar estas preguntas que son importantes para el paciente, para la sociedad, etc. Cuando hayamos llegado ahí, entonces hay que poner a los mejores. Y los mejores son pues, lo que hacen las grandes consultoras cuando van a hacer algo de, no sé, de todos yo que sé, los pozos petrolíferos del mundo, que ponen a los data scientists, los data analysts, lo que sea, trabajando con aquel que tiene la pregunta. Que el que tiene la pregunta no sabe de inteligencia artificial, pero tiene la pregunta que responde a un problema poblacional o de un grupo más concreto. Y entonces se ponen a trabajar ahí, porque esos datos hay que verlos, hay que pulirlos, hay que organizarlos, pero tienen que ser de calidad. Por lo tanto, yo creo que hay, para resumir, dos cosas. El cómo se hace parece fácil, pero quién organiza todo esto para que se pueda hacer, a mí me parece que todavía me parece más difícil. Vamos, personalmente totalmente de acuerdo contigo, pero además de hecho ahí enfrentamos desafíos de tipo estructural y organizativo, de contratación, de agilidad, de previsibilidad y la posibilidad de una incorporación eficiente del trabajo colectivo con los clínicos, con las personas que están generando los datos de entrada. Y ahí, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, en las SEIS estamos intentando promover, y hay ya una serie de sociedades científicas, médicas, sensibles con el tema, pero al igual que tú, sí que vemos que aquí tenemos un desafío que nos desborda a todos como subgrupos dentro de una entidad, pero que sí plantea un desafío sistémico. Y compartimos, creo que es nuestra opinión, desde luego la nuestra, y por lo que tú has dicho, entiendo que también, que o enfrentamos ese problema sistémico, o enfrentamos esa transformación que es necesaria, o probablemente lleguemos mal, tarde y con lagunas importantes para que nos haga compensar todo el esfuerzo que tenemos. Yo creo que esto va más allá de soluciones de hardware concretas. Entonces, para mí es un tema de software, es un tema de que se hablan las cosas entre ellas, es un tema a lo mejor de hacer los drivers para que todo se hable conjuntamente, protocolos distintos, protocolos de comunicación en este caso, que no se hablan entre ellos para que se puedan. Y ahí hay un trabajo a hacer, pero ya te digo, hay un tema principal que es que poderlo hacer, y esto es una capa que yo creo que va más allá de los investigadores, los data scientists y los médicos, y los computer science y de este magnífico colectivo que en España tenemos magníficos profesionales de todo ello, pero tienen que dar una instrucción clara de cómo tiene que hacerse esto y rápido. Nos quedamos totalmente con tu énfasis que compartimos y que de verdad esperamos que entre todos contribuyamos en algo a que esto se resuelva. Muchísimas gracias, nos ha sido un placer. A vosotros.